Hola, bienvenidos al webinar Desmontando mitos sobre la cicatrización y el cuidado de las heridas. Webinar organizado por el Instituto Superior de Formación Sanitaria ISFOS del Consejo General de Enfermería en colaboración con La Roche-Posay. Vamos a escuchar en primer lugar a Pilar Fernández, que es vicepresidenta del Consejo General de Enfermería y directora del Instituto ISFOS, del Instituto Superior de Formación Sanitaria. Hola Pilar, bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a nuestra webinar de hoy que lleva por título Desmontando mitos sobre la cicatrización y el cuidado de las heridas. Un webinar organizado desde el Instituto Superior de Formación Sanitaria ISFOS, perteneciente al Consejo General de Enfermería de España y con la colaboración de La Roche-Posay. Quiero agradecer de manera muy especial a esta empresa del grupo L'Oréal y agradecer también de manera especial a todas las personas que asisten. Alrededor de 5.000 personas tenemos inscritas hoy que están participando con nosotros, a nuestros ponentes, a nuestro moderador, a los equipos de La Roche-Posay, a los equipos del Consejo General de Enfermería, Comunicación, Informática, a todo el equipo de ISFOS. Gracias a todas y a todos por vuestra participación. Es un honor para nosotros compartir este rato, esta hora y media, con todos ustedes. Bajo el título Desmontando mitos sobre la cicatrización y el cuidado de las heridas, hoy queremos poner de manifiesto la importancia de los cuidados en este sentido para garantizar la calidad de la atención enfermera. Este es el primer encuentro de un ciclo de actividades formativas de comunicación webinar sobre heridas que se celebrarán en los próximos meses y en los que destacaremos el valor que aportan las enfermeras y enfermeros en el cuidado de las heridas. El cuidado de la piel y en especial el tratamiento de las heridas representan una actuación profundamente enfermera, con independencia del lugar donde desarrollemos nuestra asistencia. De hecho, la práctica asistencial experta en el cuidado de la piel es un campo de actuación donde enfermería ha demostrado un claro liderazgo y capacidad de innovación. En España contamos con grandes expertos que son referencia en todo el mundo. Hay que recordar que las heridas producen una gran repercusión en la calidad de vida de las personas, un gran impacto económico sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y son uno de los motivos de consultas más frecuentes de los servicios de tanto hospitalarias como extrahospitalarias. Otro aspecto importante a tener en cuenta relacionado con este problema de salud es la edad. Es que la edad suele influir en la aparición de las heridas y viendo que la esperanza de vida en España es cada vez mayor, es previsible que con el envejecimiento de la población aumenten la demanda y las necesidades de cuidados de las personas. Por este motivo, en los próximos años se verá con mucha claridad. Por ello es muy importante que las enfermeras y enfermeros se formen en este campo. Nuestra labor es esencial. Somos las encargadas de dirigir los cuidados mediante planes, valga la redundancia, de cuidados individualizados. Impartimos educación en higiene, alimentación y hábitos saludables, aspectos que van de la mano con una buena evolución de este tipo de lesiones. Una formación permanente en este ámbito ayuda a saber cómo actuar y dar a nuestros pacientes una atención eficaz, segura y de calidad basada en las mejores prácticas y en la evidencia científica. Como he dicho anteriormente, casi más de 5.000 enfermeras y enfermeros se han interesado ya por este webinar, que buscan poner de manifiesto la importancia del cuidado de la piel. Para nosotros y nosotras, como enfermeras y enfermeros, es fundamental la formación continua y es un orgullo ver
cómo enfermería está reaccionando a este ciclo de webinar que se están llevando a cabo desde nuestro Consejo General e ISFOS. No quiero concluir sin dar nuevamente las gracias a la Roche-Posay y a todo su equipo de colaboración en este webinar. Y ya sin más dilación, os dejo con Íñigo Lapetra, nuestro director de comunicación del Consejo General de Enfermería y de todo su grupo y moderador de este encuentro, quien tras las intervenciones, no lo olvidéis, abrirá un turno de preguntas que serán muy enriquecedoras para todos nosotros. Y bueno, podéis hacer llegar nuestras dudas, consideraciones a nuestros expertos de hoy. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a esta webinar. Muchas gracias, Pilar. Pues vamos a escuchar ahora a Isabel Castillejo, que es directora de Relaciones Médicas de L'Oréal Cosmética Activa. Hola, Isabel. Bienvenida al webinar. Nada, hola, ¿qué tal, Íñigo? Muchas gracias. Y muchas gracias, Pilar. Es todo un honor poder inaugurar esta colaboración de la Roche-Posay, que se inicia con este primer webinar sobre cicatrización. Esta colaboración se une a la que ya se está llevando a cabo con CeraVe. Ambas marcas, la Roche-Posay y CeraVe, forman parte del grupo L'Oréal de la división Cosmética Activa. Es un grupo que fue fundado por un químico en el año 1909 con una estrategia basada en la investigación y en la innovación, con más de 4.000 investigadores en el mundo, apoyados por 23 centros de investigación, para ser el primer grupo de I+D en investigación dermocosmética. Hoy es un verdadero orgullo poder ampliar esta colaboración con la Roche-Posay. En este momento de inauguración me gustaría hablaros de nuestros compromisos. En la Roche-Posay tenemos como misión cambiar la vida de las pieles sensibles. Solo es posible con un ingrediente que tenga propiedades terapéuticas y que sea la base de formulación de todos nuestros productos. Ese es el agua termal de la Roche-Posay, el agua del primer centro termal dermatológico en el mundo, donde cada año se trata a más de 8.000 pacientes. Un agua única, altamente concentrada en selenio, que tiene propiedades curativas demostradas. Cambiar la vida de las pieles sensibles solo es posible cuando se va mucho más allá. Y en la Roche-Posay llevamos 30 años investigando sobre el microbioma de la piel y después de todos estos años, con muchos estudios y publicaciones, podemos confirmar que su equilibrio es clave para mantener una piel saludable. Este es un primer compromiso, ofreceros eficacia, calidad y seguridad a través de nuestros productos. Pero también hay un segundo compromiso que va unido a la misión de la marca y de todo nuestro grupo: apoyar a los profesionales de la salud y contribuir en uno de los pilares de desarrollo de la especialidad, como es la formación, además de facilitar herramientas que permitan mejorar el consejo y acompañamiento al paciente con afecciones cutáneas. La Roche-Posay está llevando a cabo proyectos de formación con muchas especialidades médicas, con médicos de atención primaria, con dermatología a través de la Academia Española de Dermatología, con pediatría a través de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, con oncología, y hoy se inicia este proyecto con el Instituto de Formación ISFOS del Consejo General de Enfermería. Esto representa nuestro compromiso con vosotros, la enfermería. Sois uno de los colectivos de profesionales sanitarios más implicados en mejorar la calidad de vida de los pacientes. La labor diaria que realizáis en patologías crónicas, en el seguimiento y en la educación del paciente es clave. Son muchas las áreas donde trabajamos para mejorar la calidad de vida y las iremos abordando a través de todos los webinars y comunicación que iremos haciendo en Visita Médica. Pero hoy inauguramos este programa de formación en el área de cicatrización, tan importante en vuestra práctica clínica diaria. Nuestro tercer compromiso es un compromiso social. Es así como tenemos iniciadas becas con la dermatología, con el proyecto Dermatólogos desde el Corazón, y en el que premia acciones llevadas a cabo por dermatólogos destinadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Una beca que se otorga cada año y en el que la ganadora de esa octava edición en el año 2020 fue la doctora Elena Conde, que hoy nos acompaña. Beca que la doctora decidió destinar a la formación, con el libro El arte de curar las heridas, que recibiréis todos los que estéis en este webinar. Muchísimas gracias, doctora Conde, por toda tu entrega en este campo. Seguro que avanzaremos también para construir un proyecto solidario con todos vosotros y con la Roche-Posay.
Y para terminar, esperamos seguir acompañándoos a lo largo de toda vuestra carrera profesional para contribuir todos juntos a mejorar la calidad de vida de vuestros pacientes. Y por último, agradecer también a todas las personas implicadas del Consejo General de Enfermería, del Instituto y Formaciones ISFOS, de verdad el poder hacer posible este proyecto. Así que sin más, paso de nuevo la palabra a Íñigo y empezamos con el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestras tres ponentes, que son Elena Conde, que es dermatóloga del Hospital Virgen de la Torre de Madrid, Alicia Peral, que es enfermera también del Hospital Virgen de la Torre de Madrid, y Leonor Prieto, que es directora científica de L'Oréal Cosmética Activa. Pero antes de comenzar con ellos, vamos a ver un vídeo porque, como ha dicho Pilar, podéis formular vuestras preguntas desde ya mismo. Y es muy frecuente que cuando comience la ponencia los ponentes, paga la redundancia, nuestros invitados, pues surjan preguntas que ya desde el primer momento os invito a que la hagáis, a que la formuléis, porque por lo general suele haber una gran avalancha de preguntas y bueno, pues cuanto antes las formuléis, pues antes nos llegan y más garantías hay de que nuestros ponentes las respondan. Así que vamos con dentro vídeo. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Pues así es como se formulan las preguntas, a través del chat. Elena Conde, dermatóloga del Hospital Virgen de la Torre de Madrid. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con todos vosotros y en especial con mi compañera Alicia, con la que estoy en la consulta a diario, y la experiencia que vamos a compartir es fruto del trabajo de todos los días. Muy bien, Elena, pues podemos ver que están ahí dos de nuestras ponentes juntas, que como buen equipo de trabajo. Así que bueno, pues bienvenida también a Alicia Peral, enfermera del Hospital Virgen de la Torre, ya que te estamos viendo ahí junto con Elena. Bienvenidas a las dos. Gracias. Pues la primera parte de la ponencia me encargaré yo de darla, y la idea es ir desmontando mitos, pero planteando preguntas que seguro que os lo habéis hecho en la consulta muchos de vosotros, o que incluso los propios pacientes os han preguntado. Entonces la idea es que las vayamos respondiendo. La primera, una herida que no cierra es una herida infectada. Bueno, pues hemos pasado a la era de la inflamación. Ya entendemos las heridas que no cierran como lesiones que están inflamadas, como inflamación crónica. ¿Y qué es lo que está pasando a nivel microscópico en esas heridas que están evolucionando mal? Pues que a pesar de que se está generando tejido, diferentes proteasas están destruyéndolo todo, las bacterias también están haciendo de las suyas, y por mucho que se esté regenerando colágeno, pues células inflamatorias están enviando señales que hacen que todo eso se destruya. De hecho, estas enzimas se comen y destruyen el colágeno y otras proteínas que se generan en la herida, factores de crecimiento. Entonces, hasta que no cortemos esta actividad proteolítica, este microambiente proinflamatorio, no vamos a conseguir una adecuada evolución de la herida. Y las bacterias que viven en esta inflamación, pues se comportan como ejércitos que viven en sus urbanizaciones, que se nutren de todo eso que se va destruyendo en la herida. Esto es como se ve a nivel microscópico, un poco de broma, y esto es lo que nos encontramos en la herida, esas biopelículas, ese tejido gelatinoso que es muy fácil desprender, pero en las siguientes curas pues ves que está el mismo que en la previa, pero además que hay más tejido gelatinoso. Otra pregunta que nos hacemos, que nos podemos hacer es: ¿cultivo positivo es igual a infección? Bueno, pues el pensar que sí es un error muy frecuente. De hecho, en cualquier herida abierta vamos a tener bacterias. Estas bacterias pueden estar contaminando, pueden estar colonizando la herida, pero para diagnosticar infección
El diagnóstico de infección es clínico. Lo primero es sospechar que la herida está infectada por signos locales, como puede ser enrojecimiento de los bordes, más dolor, más exudado, o signos sistémicos como leucocitosis, como fiebre, celulitis. Entonces, primero pensamos que puede haber infección y después tomaremos un cultivo. Y otra duda sobre cómo coger el cultivo. Bueno, pues aunque parezca que lo más interesante sería ir a la zona más sucia, es todo lo contrario. Lo ideal es retirar el tejido desnaturalizado, lavar con suero fisiológico e ir a la zona más limpia. Si cogemos el hisopo y presionamos durante 5 segundos una zona de 1 centímetro cuadrado, la verdad es que los resultados pues dan bastante sensibilidad a la técnica. Otra pregunta. La elección del apósito es lo más importante. O sea, lo primero que hay que hacer al mirar una herida es pensar ¿cuál es el mejor apósito? ¿Qué es lo que tengo que poner aquí? Pues para nada. Esto es un error pues muy frecuente. Lo primero que tenemos que hacer es pensar cuál es la causa de la herida. Porque una adecuada evolución de la herida, un tratamiento correcto, depende de un adecuado diagnóstico y de realizar un tratamiento etiológico, tratar la causa. Y después podremos hacer otras cosas para controlar la inflamación y después para acelerar el proceso de epiterización, pero siempre dentro de un tratamiento etiológico adecuado. Si tenemos una herida en pierna, lo primero que tenemos que hacer es palpar pulsos. De hecho, mientras vamos escuchando al paciente, vamos poniendo la mano y esto es una herida arterial, esto es una pierna sin pulsos. Si el paciente no tiene pulsos, ya la orientación pues va a ser, si el cirujano vascular puede revascularizar esta herida, el tratamiento de una úlcera arterial será intentar que ahí llegue sangre, si se puede. Este es una úlcera neuropática en una persona con diabetes. El tratamiento de esta herida será descargar esa zona y además a nivel local podremos hacer estrategias como retirar esa hiperkeratosis con curetaje, pero sin descarga no tendremos opción de curación. Tenemos diferentes alternativas, desde poner ahí fieltros a diferentes zapatos, botas que nos ayuden a descargar la zona. En una úlcera por presión, lo fundamental es aliviar la presión. Esto puede resultar complejo por las comorbilidades del paciente, no solamente con superficies de alivio de presión, que lo ideal cuando la herida ya está instaurada es utilizar superficies de aire dinámico o estático, hacer cambios de posición, pero también tenemos que controlar la fricción y la humedad. De hecho, hay lesiones que no son puramente por la presión en la zona, sino que hay el cizallamiento que se produce en la zona o las condiciones de humedad hace que aparezcan lesiones más. Sí. Elena, perdóname que te interrumpa, es que se ha congelado las diapositivas. Estamos viendo una de un supermercado, con lo cual yo creo que hay algún problema. A ver si podías volver a... perdona la interrupción, a ver si podías volver a compartir la presentación. Dejas de compartir y la compartimos otra vez. Perfecto. Supermercado y ahora podéis ver las siguientes diapositivas, ¿no? Sí, perfectamente. Fantástico. Pues esto es el supermercado visto con el ojo, no a nivel microscópico, y rápidamente lo que os he dicho de la fundamental de hacer un diagnóstico clínico de la infección. Aquí tenéis el ejemplo de dónde hay que coger el cultivo y ya rápidamente, como hemos dicho que lo más importante no es elegir el apósito, sino que tratar la causa. Aquí tenéis el primer ejemplo que os he puesto de una úlcera arterial, donde lo fundamental es si se puede revascularizar. Aquí tenéis el ejemplo de la úlcera neuropática con las diferentes alternativas de descargar la zona. Aquí tenemos una úlcera por presión, donde dijimos que lo fundamental era aliviar la presión. Y sí que en esta imagen me gustaría pararme un poquito más porque estas son las lesiones que hemos dicho por humedad, por fricción. A veces no se diagnostican adecuadamente, se piensa que lo importante es solamente aliviar la presión y no es así. Aquí hay que controlar la humedad, la fricción y me voy a centrar un poquito más en la úlcera de pierna más frecuente, que es la úlcera venosa. Esta es una úlcera venosa ideal, lo digo porque la piel perilesional no está muy alterada, pero lo que nos solemos encontrar es esto, las heridas de larga evolución en la úlcera venosa con un fondo con tejido desnaturalizado, esos bordes liquenificados, y además estas heridas suelen aparecer en unas piernas
que además tienen lo que llamamos flebolinfedema. El problema no es solo que no suba la sangre por las venas, sino también tenemos edema porque se acumula linfa. Esto, si evoluciona, pues incluso podemos ver lesiones verrugosas y el problema es que al final en estas piernas se pueden hacer heridas muy grandes, que no es la típica úlcera venosa más distal. Y aquí lo más importante es que lo que tenemos que atacar es la inflamación, es reducir el edema, porque eso es la causa de la herida. ¿Y cómo hacerlo? Pues la terapia compresiva es el tratamiento antihipertensivo contra la hipertensión venosa. Además, tenemos otras estrategias, como es que el paciente pierda peso, que haga ejercicio o, algo importantísimo, que esté con las piernas elevadas. El reposo con las piernas elevadas es fundamental para pacientes con úlcera venosa y para todo el mundo en general. Y habrá algunas personas que se beneficien de un tratamiento endovenoso con escleroterapia o de cirugía para atacar la hipertensión venosa. Solo querría confirmar que estamos en la diapositiva adecuada, que nos ha quedado congelado. No sé si me lo podéis confirmar para continuar. Sí, se ve estupendo, Elena. Fantástico. Ahora está correcto. Tenemos muchísimas alternativas de terapia compresiva, así que no es una excusa decir que es imposible realizar la terapia compresiva en ese paciente. Tenemos muchas alternativas y, por dar alguna pincelada de ellas, los sistemas de vendas multicomponente nos ayudan a que una persona inexperta pueda colocar el vendaje con seguridad y también a que la presión se mantenga en el tiempo y podamos espaciar el cambio de vendaje. Es fundamental almohadillar previamente, aplicar el vendaje para homogeneizar el perímetro de la pierna, pero también para proteger zonas donde podríamos producir hiperpresión con el vendaje, como puede ser la zona pretibial o la zona del tendón de Aquiles. Tenemos vendajes que son vendas de corto estiramiento que no se estiran y ayudan a que cuando tenemos mucho edema en pacientes móviles se reduzca más rápido el edema. Y este es un ejemplo de vendas impregnadas en óxido de zinc, que el zinc además viene muy bien para reducir el eczema. Ya cuando se ha curado la herida es igual de importante continuar la compresión para no tener una nueva herida. Entonces, la alternativa más utilizada es la media de compresión. Como necesitamos presiones elevadas, entre 30 y 40 milímetros de mercurio para prevenir la úlcera venosa, lo ideal para que sea fácil para colocar es solapar dos medias, una con menor presión y otra con más presión, que son más fáciles de poner y así podemos conseguir esas grandes presiones en el tobillo. Y sin duda, la gran novedad en el campo de la compresión son los sistemas autoajustables con cierre tipo velcro, que es un tejido que también se estira poco, que hace de barrera contra el músculo cuando se contrae y esto ayuda al retorno venoso. Es muy interesante porque es fácil de colocar, se adapta a las piernas con morfologías muy alteradas y además se tolera muy bien para todos aquellos pacientes que también tengan cierto componente de arteriopatía. Pensad que asociada a la edad es normal que la persona, además del fallo en el retorno venoso, tenga cierto grado de arteriopatía. Bien, y hemos hablado de los tipos de úlceras más frecuentes, pero hay algunas heridas que están en localización rara, tienen bordes raros, este tejido del lecho sangra demasiado, esta herida no me cuadra con las que acabamos de comentar. Pues lo que tenéis delante es un carcinoma vasocelular, un tumor. No tenéis que saber todos los tipos de heridas que existen, pero sí saber que hay heridas de causas menos frecuentes y el diagnóstico será, pues normalmente con una biopsia. O sea, que estas heridas que no entendáis por qué están ahí o que no estén respondiendo bien al tratamiento, lo ideal es que las vea el especialista y haremos una biopsia. ¿La terapia compresiva solo para la úlcera venosa? Bueno, la compresión nos ayuda a disminuir el filtrado capilar, a favorecer el drenaje linfático, a disminuir la inflamación y todo lo que ayude a reducir el edema va a tener un impacto favorable en cualquier tipo de herida de pierna, incluso aquellas que se produzcan en personas con cierto grado de arteriopatía, porque quitar el edema aumentará la perfusión. O sea, esos pacientes con las úlceras denominadas mixtas, es decir, que el componente es predominantemente venoso, pero también tienen arteriopatía, se van a beneficiar de una terapia compresiva adaptada.
y es que sin duda la compresión es el mejor tratamiento antigravedad en todas las heridas de pierna. Si no hay contraindicación, es decir, una herida traumática, una herida por vasculitis, le vendrá muy bien la compresión. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Pues arteriopatía periférica oclusiva grave, los pacientes con un índice tobillo-brazo menor de 0,5 y la insuficiencia cardíaca grave. Y una pequeña nota, no tenéis que hacer índice tobillo-brazo en todos los pacientes antes de aplicar compresión. Si el paciente tiene pulsos distales palpables, tenéis seguridad para poder aplicar la terapia compresiva. Ya, si no palpáis pulsos o tenéis dudas, tenéis que hacer el índice tobillo-brazo. Pero paciente con pulsos distales palpables, ahí podéis aplicar terapia compresiva. El injerto cutáneo está contraindicado si el lecho de la herida no es óptimo. O sea, solo podemos injertar heridas que tienen un lecho perfecto, con el sudado controlado, un buen tejido de granulación. Bien. Ya creo que todos tenemos claro que lo más importante es hacer un adecuado tratamiento de la causa de la herida y después podremos hacer cosas para acelerar su cierre. Bueno, pues para conseguir que la herida empiece a epitelizar, hay veces que tenemos que ser agresivos y colocar ahí piel, porque lamentablemente, si no hay proliferación de las células de los bordes de los queratinocitos, esa herida no va a cerrar. Y con heridas de mucho tiempo de evolución, esos queratinocitos están dormidos. La técnica estrella de nuestra consulta son los injertos en sello, una técnica ambulatoria, muy sencilla, económica. Es un injerto dermoepidérmico y llegamos hasta la dermis papilar, es muy superficial, es la alternativa al injerto laminar que se hace en quirófano. Aquí tenéis la tecnología, que como veis no es para nada high-tech. Anestesiamos la zona donante, que es el muslo, infiltrando lidocaína, y los injertos, pues como veis, tienen un sangrado puntiforme porque estamos en la dermis papilar. En la zona donante colocaremos alginato y aquí veis cómo se cogen los injertos con más detalle. Fundamental que esa semana después de hacer los injertos, que el paciente haga reposo, aplicaremos terapia compresiva para tratar la causa de la herida, que normalmente son úlceras venosas, pero también para promover que prendan los injertos. Y volviendo al tema de ¿tiene que ser ideal el lecho para ser injertado? Pues a ver, a todos nos gusta poner los Smarties en un bizcocho perfecto. Bien, esto es una preciosidad, pero lamentablemente la teoría y la práctica pues muchas veces no van de la mano. Y hay veces que hay que hacer, pues poner los Smarties dentro de la masa directamente. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en la consulta, porque conseguir un lecho ideal no es lo más sencillo. Pero además es que aunque injertemos un lecho con unas condiciones horribles, los injertos, por los factores de crecimiento que liberan, van a ayudar a disminuir el dolor, a pesar de que ahí no prenda nada. O sea, que tiene mucho interés para heridas dolorosas. Y lo fundamental es no tocar en las curas después de haber injertado la herida. E incluso si algún injertito se ha quedado en el apósito, recolocarlo. Aquí tenéis la evolución de una úlcera de 3 años de evolución. Fijaos, las imágenes que vais viendo son de cada cura semanalmente. Protegemos los bordes con óxido de zinc, con crema barrera, y lo que hacemos en cada cura es mirar, no tocar y volver a aplicar de nuevo los apósitos y la compresión. Y como veis, vamos, la evolución es estupenda, una herida supercrónica en menos de 40 días. Estos son los colores que nos encanta ver cuando hemos injertado una herida, rositas, azules, pero a veces nos encontramos con injertos que están amarillos, blancos, que todavía no se han adherido al lecho. Pero lo más importante es no tocar nada. Aquí os pongo un ejemplo de una herida injertada de también mucho tiempo de evolución. Y fijaos, esta es la primera cura y muchos pensaréis, yo ahí limpiaría todo. Y todo ese moquillo amarillo, pues es que tengo unas ganas tremendas de limpiarlo. Pues lo que hay que hacer es no tocar. Podéis limpiar un poquito los bordes, pero no retiréis nada porque ahí hay factores de crecimiento y células interesantes para promover la epitelización. Y esto, aquí conseguimos en pocas semanas la epitelización completa. Y esta técnica también es muy interesante para esas heridas que también tienen componente arterial. Aquí tenéis un ejemplo de una úlcera denominada mixta. Aquí ponemos este es el resultado la primera semana, no tocamos nada y pasan las semanas y epitelización completa. Hay veces que tenemos que reinjertar, pero no es un problema porque es una técnica muy sencilla que hacemos en la propia consulta.
Y a veces también la combinamos con terapia de presión negativa previa a colocar los injertos para mejorar un poco el lecho o también sobre los injertos para que prendan mejor. Y donde sí que hacemos magia con esta técnica es cuando tenemos úlceras de este tipo. Heridas que el paciente tiene pulsos, el cirujano vascular dice que no son de cirugía vascular, el dermatólogo dice que no son del dermatólogo y es una herida que cada vez es más frecuente porque cada vez morimos menos de eventos cardiovasculares mayores y tenemos estos eventos cardiovasculares menores. Lo que se esconde detrás de estas úlceras súper dolorosas, con esos bordes violáceos, tejido necrótico en el fondo, ese esfacelo y siempre, ya digo, siempre con pulsos presentes, si no estaríamos hablando de úlceras arteriales, son las úlceras por arteriolosclerosis. Las arteriolas, simplemente por ser mayores, obviamente con hipertensión, diabetes, otras alteraciones, esto pues también se puede presentar, pero se altera la pared, se vuelve más rígida, una pared más gruesa, unas arteriolas que tienen más facilidad para obstruirse y producir necrosis. Y este es el típico ejemplo de una persona que simplemente por ser mayor y haberse dado un golpe tonto contra la pata de una silla, tiene esta herida que no le cierra. Y lo que el ojo no ve detrás de estas heridas en la gente mayor es el círculo vicioso entre necrosis e inflamación por esta arteriolosclerosis. ¿Cómo frenar este círculo vicioso? Pues, como os he dicho antes, los injertos en sello aquí hacen magia. Y aquí tenéis esta herida que os acabo de poner, muy reciente, vamos, hace una semana. Aquí tenéis la evolución, estas son fotos semanales, fijaos la evolución y tenemos prácticamente epiterización completa. Esta foto es muy recientita. Y acabando con un artículo de uno de los casos que hemos publicado sobre el beneficio de los injertos en sello en este tipo de heridas tan dolorosas y que con tratamiento convencional no van bien. De hecho, la úlcera de Martorell se enmarca dentro de estas úlceras por arteriolosclerosis. De hecho, esta paciente tenía úlceras bilaterales y fijaos, colocamos los injertos. Desde el día que colocamos los injertos disminuye el dolor, que su efecto analgésico es súper importante. Y aquí vamos viendo la evolución a las 2 semanas, a las 4 semanas, sin tocar en las curas, tocando lo menos posible. Y ahí hay que volver a injertar esa zona. Pero epiterización completa en 7 semanas y, sobre todo, disminución del dolor desde el primer día. En esta página web tendréis más información sobre todo lo que acabamos de hablar y ahora os dejo con mi compañera Alicia para que siga con otras preguntas y otros truquillos que creemos que os pueden ayudar. Muy bien, pues vamos entonces con Alicia Peral, que es enfermera del Hospital Virgen de la Torre de Madrid, que además trabaja en equipo con Elena Conde, con nuestra dermatóloga ponente hoy. Simplemente recordar que ya se pueden enviar las preguntas. Estamos recibiendo un aluvión absoluto de preguntas. Ya os lo aviso, queridas ponentes, que bueno, pues esto está teniendo un éxito espectacular con respecto a nuestros asistentes. Y están enviando pues un montón de preguntas, un montón de dudas de todo tipo. Alicia Peral, enfermera del Hospital Virgen del Mar de la Torre. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. ¿Hay que lavar siempre las heridas? Pues depende, ¿vale? Lo primero que hay que pensar es, antes de lavar una herida... Alicia, perdona que te interrumpa. ¿No estás compartiendo la diapositiva? Esta voz que suena es Alicia, que está ahí entre bambalinas, junto con Javier y Raquel, haciendo posible que este webinar funcione. Ahí vamos a compartir. Perfecto. Se ve bien, ¿verdad, Alicia? Ahora ya sí, vale. Gracias. Bueno, lo primero que hay que pensar, ¿hay que lavar siempre las heridas? Pues lo primero que hay que pensar es para qué, ¿no? Antes de lavar una herida, ¿para qué lo vas a hacer, no? Eso es importante. Pues el lavado es fundamental en presencia de signos de infección, cuando hay abundante biofilm, biopelícula, tejido esfacelado, exceso de sudado, contaminación por heces, cuando la herida está sucia por cuerpo extraño. En todos esos momentos hay que lavar la herida, ¿no? ¿Cuándo no es necesario lavar la herida? Pues
en heridas agudas limpias, no complicadas, como por ejemplo cuando hacemos una biopsia en la consulta o una electrocoagulación, esas heridas no hay que limpiarlas. Y luego las heridas crónicas con buena evolución, pues tampoco hay que limpiarlas, ¿vale? Porque una herida cuando se limpia en exceso, pues ese tejido de granulación que está intentando epitelizar, pues estamos retrasando la cicatrización porque en cada limpieza, digamos que nos llevamos lo malo, pero también lo bueno. Y también en cada limpieza, pues se baja la temperatura, con lo cual esto dificulta el proceso de cicatrización. ¿Es mejor lavar con suero fisiológico o con agua del grifo? ¿Qué pensáis? Pues ahí hay dos bandas. Probablemente la mayoría penséis que con suero fisiológico es lo más adecuado y tal, ¿no? Pues hoy en día lo más corresponsable sería lavar con agua potable. O sea, con agua, en España tenemos agua potable, el grifo lo tenemos al lado. ¿Para qué vamos a coger una botella de suero fisiológico con lo que contamina, con lo que cuesta? Pues cogemos agua potable y con eso lavamos en las heridas. De hecho, los estudios nos dicen que no hay diferencia, aumento de riesgo de infección, utilizando el agua con respecto al suero fisiológico, ¿vale? Entonces, lo más ecoeficiente, o sea, ecoresponsable sería el agua potable. Ante una herida aguda, antisépticos y antibióticos tópicos, ¿qué pensáis? Este tipo de herida, laceraciones, un pequeño traumatismos, ¿hay que poner antiséptico o antibiótico tópico en estas heridas? Bueno, pues no está muy claro si hay que lavarlas con agua y jabón. Eso no está muy claro, hay un poco de controversia. Lo que sí tenemos muy claro es que no hay que utilizar ni antisépticos ni antibióticos porque producen sensibilidad, irritación, resistencias. Lo que sí podríamos utilizar sería vaselina pura para hidratarlas. Eso sí estaría indicado. Incluso en el mercado pues hay diferentes productos que pueden acelerar la epitelización, ¿vale? Entonces eso sí que es muy interesante. ¿El óxido de zinc es algo viejo? ¿Qué pensáis? Pues realmente sí, lo que pasa es que siempre está de actualidad. El papel del zinc en la cicatrización es muy interesante porque el zinc es el segundo, después del hierro, es el segundo oligoelemento en el organismo más abundante y que tiene un papel fundamental en la cicatrización de las heridas por su efecto antiinflamatorio y antimicrobiano y por la proliferación de fibroblastos y síntesis de colágeno. ¿Vale? Muy interesante el papel del zinc en la cicatrización. El zinc en la crema barrera la utilizamos tanto como para proteger la piel perilesional como dentro de la herida, ¿vale? Para que haga una costra. Y por su efecto antiinflamatorio. Lo podemos utilizar también, como ha explicado la doctora Elena Conde, como venda impregnada en óxido de zinc, en uso continuado, digamos la gota de una, ¿vale? Por su efecto antiinflamatorio y sobre todo por el componente del óxido de zinc, ¿vale? Que es antiinflamatorio. Entonces, en estas piernas, que por éxtasis venoso, pues son muy interesantes, ¿vale? El óxido de zinc, por su efecto antiinflamatorio. Bueno, pues como decía, el corticoide tópico impide la cicatrización. Probablemente algunos os echéis las manos a la cabeza al decir que vamos a utilizar corticoide tópico en herida, en el lecho de la herida, ¿no? Pero, bueno, pues en algunas situaciones es muy importante utilizar el corticoide. Esta herida es un tejido con hipergranulación. Veis que está aumentado, ¿no? Que es un tejido rojo, pero que está la herida con tejido de hipergranulación. En estos casos es importante realizar la aplicación de corticoide tópico para ayudar a la epitelización de la herida, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hay una montañita de hipergranulación, la montañita impide que los queratinocitos realicen la epitelización de la herida. Nos está impidiendo la cicatrización y epitelización normal, ¿vale? De la herida. En esos casos es muy importante el corticoide tópico. ¿Qué descartar en un lecho hipergranulado? Pues también hay que descartar pues, que no se trate de un tumor, de que la herida esté sobreinfectada, que haya un exceso de exudado, entonces la herida ahí estaría pues, con un tejido de hipergranulación. Eso hay que descartarlo todo. Su cuerpo extraño, que por eso pues, el tejido está hipergranulado, ¿no? Eso hay que descartarlo. El corticoide es muy interesante en este tipo de heridas, heridas por arteriolosclerosis, ¿vale? O en el pioderma gangrenoso, es muy interesante para disminuir la inflamación. Y también en piernas con vasculitis, es muy interesante para disminuir la inflamación.
¿Hay que retirar las costras? ¿Qué pensáis? Pues probablemente ahí hay mucha controversia. Hay personas que piensan que hay que retirar la costra cuando la ven y personas que no son de retirar la costra. Una herida cierra realizando una costra. Una costra es pues una protección de la herida para epitelizar, ¿no? Es una costra protectora. Toda herida cierra haciendo una costra. Si la costra no fluctúa, no hay nada debajo, no hay pus, no hay signos de infección, ¿para qué la vas a retirar? Para pensar luego qué apósito vas a poner para no dejarla al aire, digamos. Entonces, si una costra no te da problemas, déjala tranquila, que ya se caerá, o si utilizamos vaselina o un hidratante, y si no hay nada debajo, no hay signos de infección, pues no hay que retirar la costra, que la costra se caiga sola. Y si no se cae sola, pues le ponemos un poco de hidratante en la fase final y ya se cae, ¿vale? ¿Hay que debridar placas necróticas secas en talones? Siguiente. Claro, vale. Pues si la herida es superficial, más o menos no es muy grande, con una buena vascularización adecuada, pues no fluctúa, que está seca, que pues esta costra promueve una epitelización subyacente, ¿no? El efecto costra de la placa. Entonces, esa herida se deja tal cual. Si por el contrario la herida es más profunda, más grande, con arteriopatía asociada periférica, persona en situación de complejidad, pues nosotros lo que hacemos es dejar la costra ahí de protección para proteger de una sobreinfección. ¿Para qué vas a retirar esa costra? Pues abajo hay tejido subyacente que podemos tener un problema, una sobreinfección, ¿vale? Entonces, colocaríamos en ese caso una talonera y una elevación de piernas con talón en suspensión. Siguiente. ¿Hay un apósito superior al resto? ¿Qué pensáis? Siguiente. Pues hay muchísimos apósitos. En el mercado hay 20.000. O sea, lo importante es escoger el apósito adecuado para hacer una cura en el ambiente óptimo, ¿vale? Si tenemos una herida muy seca, pues probablemente si la vas a limpiar le tendrás que aportar humedad, y si es una herida muy sudativa utilizarás un apósito más secante, pues unas fibras de alginato o el apósito más absorbente que tengas, dependiendo del exudado. Hay que hacer una cura en ambiente óptimo. La siguiente. ¿Cuáles son los principales grupos de apósitos según la capacidad de absorción del exudado? Pues están desde los hidrogeles, que son los humectantes, las espumas, que todos conoceréis muchísimas, y ya luego los más absorbentes son polímeros superabsorbentes tipo fibras de alginato, ¿vale? Eso son, dependiendo de la absorción, pues podemos elegir el apósito adecuado en la cura que necesitemos, ¿vale? La siguiente. Los apósitos de fibra de alginato son muy interesantes por su efecto, porque contienen calcio, entonces es un efecto para la coagulación, ¿vale? Entonces, también muy interesante por la formación de costra y por la absorción del exudado, haciendo una gelificación del exudado. Es un apósito muy interesante, es un apósito hemostático, ¿vale? Heridas sangrantes, heridas superficiales para hacer una costra o para heridas muy sudativas para absorber el exudado. Hacemos la siguiente. ¿Lo mejor son las curas diarias? ¿Qué pensáis? Pues mira, hay que espaciar las curas lo máximo posible si te permite la herida espaciarlas. Cuando no hay dolor, no hay picor, el exudado está controlado y un vendaje está bien colocado, no se cae, pues hay que espaciarlas lo máximo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una cura quitamos lo malo, pero también quitamos lo bueno. Bajamos la temperatura y digamos que retrasamos el proceso de epitelización. Siguiente. Sulfadiazina argéntica para quemaduras. Todos conoceréis, o la mayoría conoceréis la sulfadiazina argéntica, se utiliza desde los años 70, muy extendido su uso, sobre todo en quemaduras, pero digamos que es un poco polémico, digamos. Los estudios no están tan de acuerdo, digamos, porque hay productos que superarían la eficacia de la sulfadiazina, con lo cual no es muy interesante en este caso. Siguiente. Siguiente. La única alternativa tópica para controlar el dolor durante las curas es la crema ENLA, la prilocaína. Pues hasta hace poco sí, pero hay un grupo de españoles que empezaron a utilizar no sé si habéis oído hablar del sevoflurano,
es un derivado halogenado del éter. Siguiente. Esa es la siguiente. Esta es la crema ELA, lidocaína con pilocaína. Siguiente. Es el sevoflurano, ¿vale? Es un derivado halogenado del éter que se utiliza mediante uso compasivo en irrigación por su efecto antibacteriano, analgésico y luego promueve la cicatrización por su efecto vasodilatador. Es muy interesante, se utiliza muchísimo. Nosotros en la consulta lo utilizamos muchísimo para disminuir el dolor de los pacientes y para promover la epitelización. Siguiente. ¿El techo de la ampolla hay que retirarlo? Esto también genera mucha controversia. Hay personas que piensan que sí, personas que piensan que no. Bueno, pues nosotros vamos a explicar lo que hacemos nosotros hoy también. Siguiente. Si vemos una ampolla, lo que hacemos es la pinchamos, la drenamos, pero dejamos y mantenemos el techo de la ampolla. Lo que hacemos es aplicar una capa de óxido de zinc, un alginato, un apósito absorbente y hacemos la cura lo máximo, al poder ser una semana, para que haga una capa protectora, un efecto costra, que sería una capa protectora. La siguiente, al cabo de unas semanas, pues la herida cierra haciendo una costra protectora, se va cayendo la costra y si no, pues alguna le ayudamos con unas pinzas, pero bueno, se puede ir cayendo sola o con ayuda de un poco de vaselina pura, hidratación. Y debajo está la piel epitelizada correctamente. Siguiente. Bueno, pues ahora tenemos unos minutos para hablar de estos mitos que hemos contado o si nos queréis hacer otras preguntas, pues encantado. Muy bien, pero antes de dar paso a las preguntas, tenemos a nuestra tercera ponente, que es Leonor Prieto, directora científica de L'Oréal Cosmética Activa. Leonor, ahí estás. ¿Qué tal, Muchas Leonor? Gracias, Adelante, por Íñigo. favor. Voy a compartir con vosotros y me decís también si veis la pantalla. La vemos, ahí está. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, gracias al Instituto Superior de Formación ISFOS y al Consejo General de Enfermería por bueno, pues toda esta labor de formación. Gracias a, bueno, pues a nuestras ponentes que, bueno, excepcionales. Oíros continuamente siempre se aprende muchísimo. Y yo os voy a hablar un poquito rápidamente de cuál es el papel de dermocosmética en la reparación epidérmica. Evidentemente, después de todo lo que hemos visto, pues siempre vamos a hablar de reparación epidérmica cuando ya la herida pues no sangra y está en esa fase ya más de reepitelización. Fundamentalmente, y lo habéis dicho antes, y bueno, pues Alicia lo ha apuntado también, nuestra misión es acelerar el proceso adecuado de reparación, es decir, hacer que la herida un poco cicatrice, podríamos decir, más deprisa para llegar a esa homeostasia mucho más rápida y en mejores condiciones. Fundamental siempre, y yo creo que la piel pues es un punto clave de muchas cosas, restaurar la barrera cutánea. Se ha hablado del microbioma y efectivamente el microbioma es fundamental también. Pues prácticamente hoy en día vemos que en todas las patologías y en heridas pues también va a ser muy importante restaurar ese equilibrio hídrico y restaurar pues la pérdida transepidérmica de agua, evitarla y volver a aumentar la piel, ayudar a esa reepitelización y bueno, pues contribuir a esa hemostasia. Calmar la piel, que también pues lo hemos dicho es importante, disminuir ese eritema y esa irritación, reducir las marcas porque evidentemente hay una parte importante y se ha hablado mucho de esos factores inflamatorios y sobre todo reducir la hiperpigmentación postinflamatoria cuando ya pues la herida está al aire, nos está dando la luz cotidiana y normal. Y también otra cosa importante, pues mejorar la calidad de vida. Hay muchas veces que estas heridas están en lugares, bueno, pues que continuamente están en exposición y además de ese inconfort, de ese dolor, de esa tirantez, también muchas veces pueden ser estigmatizantes y pueden pues causar una alteración de la imagen, la autoestima, producir ansiedad y por tanto va a ser reducir esta ansiedad y disminuir el impacto social y laboral. Por eso pues es muy importante también en estos tipos de heridas pues tratar de
paliar en ese sentido. Vamos a ver luego cómo. Hay una parte de protocolo que también pues, hemos hablado. Fundamentalmente hay 3 pasos: la higiene, la reparación epidérmica. No hablamos de cicatrización como tal porque estamos hablando de cosméticos y por eso hablamos ya en la parte epidérmica, y la protección, sobre todo esa protección solar que es tan importante. En primer lugar, la higiene. Bueno, pues ya hemos visto, ¿no?, el tema de la limpieza, pero cuando tenemos que limpiar esa herida que tenemos ya en esa fase normal, también tenemos que tener en cuenta que todo lo que son productos de higiene, que sabéis que pues lo que tienen son fundamentalmente tensioactivos. Estos tensioactivos suelen formar estas micelas, estos glóbulos para arrastrar todas las impurezas normales que tenemos pues, en nuestra piel. Esto sería general para todos, pero muchas veces estas micelas pueden quedar, estos tensioactivos sueltos, como veis ahí, que parecen cerillitas en forma de monómeros. Y estos monómeros tienen la capacidad pues, de introducirse en los espacios intercorneocitarios y pueden solubilizar los componentes de la barrera cutánea y alterar su estructura, tanto lípidos, proteínas, factores naturales de hidratación, y esto nos puede dar lugar al mantenimiento de esta alteración, a desorganizar la barrera cutánea, a cambiar los perfiles y que podamos tener más alteraciones, más inflamación, más estrés oxidativo y una señalización celular defectuosa, con lo cual, como veis, una buena o una higiene inadecuada en general pues nos va a dar lugar a que la piel mantenga o promueva una barrera cutánea adecuada, o pues podemos dar lugar a retrasar todos estos procesos. Por tanto, lo ideal también, una higiene para una piel dañada o alterada, pues evitar las sobreinfecciones, calmar y acelerar la reparación de la piel cuando ya estamos en ese proceso epidérmico, como decíamos. Aquí también a veces se plantea en los productos de higiene el tema de lo natural. Hoy en día tenemos mucha parte de quimiofobia. Y bueno, pues al final yo siempre digo que la naturaleza es química. Los jabones naturales son ésteres de ácidos grasos, sus tensioactivos pueden ser animales o vegetales, pero son muy detergentes y tienen un pH muy alcalino. Un pH muy alcalino nos va a retrasar la reepitelización también y nos va a irritar. A veces podéis tener jabones naturales que tienen elementos sobreengrasantes y estos productos pueden ser interesantes, pero jabones un poco a veces, estos jabones que a veces vemos por ahí que no tienen una estequiometría, es decir, que no guardan las proporciones, que se compran pues en los mercadillos medievales porque se dice tienen aloe, tienen aceite de oliva, hay que tener mucho cuidado y a veces os podéis encontrar, bueno, pues que son de uso diario y no sabemos qué está pasando. ¿Qué es lo ideal? Pues lo que llamamos los sin det, que muchas veces se dice sin detergente, no jabón sin jabón, pero realmente viene del inglés synthetic detergent, porque bueno, pues se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados pues tenían que estar en contacto en el mar meses y meses y no tenían prácticamente agua potable para solubilizar un jabón. Tienen tensioactivos sintéticos que nos dan un pH 5,5, ese pH fisiológico pueden ser líquidos o sólidos, son mucho menos irritantes, pueden hacer espuma en aguas duras, pero a veces pueden ser difíciles de aclarar, por lo que el aclarado fácil es una propiedad importante porque no todos los SINDET son iguales. ¿Qué se suele hacer? Pues además de utilizar lo que llamamos tensioactivos suaves, es decir, hay muchos tipos de tensioactivos, no vamos a entrar, pero los más suaves son los anfóteros, los no iónicos, los que hoy en día veis que decimos derivados de azúcares, ¿no?, como los polisorbatos, etcétera, son los más adecuados porque limpian adecuadamente y no arrastran y no modifican la estructura de proteínas y lípidos. El fácil aclarado, como os decía, y también incluir elementos que ya son activos, como puede ser el pantenol. El pantenol lo conocéis, es reparador, promueve la reepitelización, inhibe los mediadores inflamatorios y hoy en día ya hay pues publicaciones científicas que hablan de su carácter prebiótico, es decir, que también van a influir en el microbioma. Hemos hablado del zinc, que yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, las sales de zinc, cobre y manganeso
pues también son antibacterianos, son homeostáticos y tienen propiedades reparadoras y antioxidantes, disminuyen la inflamación. La glicerina, que también pues, utilizamos hidratantes, emolientes, aceites vegetales, o las aguas termales que tienen propiedades. Por ejemplo, pues antes se hablaba el selenio, también es un producto muy importante porque es antioxidante, es antiinflamatorio, es inmunomodulador. En cuanto a reparador epidérmico, pues, ¿qué vamos a trabajar? Fundamentalmente varios objetivos: acelerar el proceso de reparación con productos, como hemos visto, regeneradores, reparadores o calmantes, limitar esa adhesión bacteriana. Muchas veces, pues como bien decíamos, poder disminuir esos biofilms, sobre todo Staphylococcus aureus, que a veces pues, pueden dar lugar pues, a que se retrase esa cicatrización, restaurar la barrera cutánea y, como decíamos, reducir las marcas, reducir esa hiperpigmentación posinflamatoria posterior. Lo mismo que decíamos, vamos a trabajar con esos activos ya en mayor concentración. Y aquí, además del depantenol, pues los extractos de centella asiática que seguramente conocéis, tampoco todos son iguales. Hay algunos, como es el Madecassoside, que es un extracto purificado de bueno, pues uno de los heterósidos que tiene la centella asiática, que es el ácido madecásico. Y este, y también se ha hablado antes, es el único dentro de la centella asiática que promueve la síntesis de los colágenos 1 y 3 y además tiene efectos sobre esas citoquinas proinflamatorias que hablábamos antes, sobre el factor de necrosis tumoral, es decir, que es muy importante en evitar esa inflamación de la que hemos estado hablando. Las ceramidas, que también son los componentes lipídicos más importantes en nuestra, bueno, pues en todo lo que es esa fracción extracelular de nuestra capa córnea, o la niacinamida, que también es un producto que repara la barrera cutánea, que tiene una acción también inmunológica y que, bueno, pues va a ser muy importante también con ese efecto calmante. La manteca de karité, el ácido hialurónico y también muchas veces pues texturas antiadhesión que formen esa película, como decíamos, que permite los intercambios respiratorios y que crea ese ambiente óptimo del que antes hablábamos, o muchas veces esas siliconas que van a tener un efecto apósito y que muchas veces van a producir menos maceración, por ejemplo, que una vaselina. Las siliconas tienen esa capacidad y por eso tienen también, bueno, pues esa buena aceptación y contribuyen. Como veis, hay muchos elementos para reducir las marcas. Pues lógicamente productos que llevan filtros ultravioleta A y B de amplio espectro, o derivados de ceramidas, como es el Procerat, es un derivado de la ceramida 2 del ácido oleico y tiene propiedades antiinflamatorias y también despigmentantes, y reduce esas marcas que se pueden producir, tanto la marca de eritema como la de hiperpigmentación. Podemos ver, y hay estudios en los cuales podemos ver que podemos acelerar la reepitelización, ganar prácticamente una semana, y bueno, pues tenéis estudios controlados también. Aquí tenéis uno donde se hacen vesículas de succión para ver pues lo que hemos visto antes en la vida real, para poder controlarlo y poder tener, bueno, pues elementos estandarizados, y podemos ver que podemos recuperar la piel y favorecer la maduración de la herida mucho más rápidamente, con lo cual esa es, vamos a decir, la misión de un dermocosmético, evidentemente como un complemento. También se ha estudiado cómo mejora el eritema, la descamación, las costras y sobre todo también la sensación de dolor. Porque bueno, muchos de los elementos que hemos visto van a tener ese carácter antiinflamatorio. Y el dolor, pues como ya hemos hablado, va a tener una repercusión importante. En cuanto a las pigmentaciones, pues además de esa inflamación y esas citoquinas que estimulan el melanocito, esa síntesis de melanina, fundamentalmente aquí por las radiaciones ultravioleta A largas, lo que llamamos pues las ultravioleta ya al final, las cercanas de la luz visible y la luz visible. Esta unión de las dos pues genera generalmente esas hiperpigmentaciones que son muy intensas y tenemos que evitarlo.
Yo una vez tenía una amiga también que le quitaron un carcinoma vasocelular y como no podía salir de casa unos días, pues se ponía en el cristal de la ventana tan contenta que le diera el sol, porque pues decía, es que estoy muy deprimida de estar dentro de casa. Digo, pues estupendo, porque vamos a hacer al final pues que la herida al final tenga esa hiperpigmentación, por lo cual hay que tener cuidado, porque mucha gente piensa, no me da el sol. O sea, muchas veces se piensa en el sol cuando vamos a la playa, cuando estamos de forma continua, pero no pensamos en la radiación ultravioleta cotidiana. Entonces, cuando dicen no me da el sol, es importante explicarlo. Aquí, como decíamos, además de esa reparación, pues tener productos con una protección solar de amplio espectro, 50 más de ultravioleta B, pero también equilibrados en ultravioleta A, como decíamos, porque va a ser importante. Por tanto, limpiar, reparar y proteger serían pues esas medidas adecuadas cuando ya tenemos ese proceso de reepitelización pues ya controlado, como hemos visto. Y también, pues lo conocéis, el masaje. Podemos utilizar también la dermocosmética pues para trabajar masajes que conocéis muy bien y para que la herida sea más flexible, para reducir también ese dolor. La presión bien controlada nos puede reducir y también a veces pues para evitar que las cicatrices sean mucho más hipertróficas, haya riesgo de adherencia, con lo cual pues también es un punto. Y para terminar, pues como yo os decía, a veces las heridas están en zonas que están muy expuestas y esto hace que pues, la persona se retraiga o que no quiera salir, que genere ansiedad, etcétera. Es algo estigmatizante como cualquier lesión en una zona expuesta. El maquillaje terapéutico, una vez que la herida ya está reepitelizada, también puede ser una opción importante. También fijaos que los pigmentos que lleva el maquillaje, que son óxidos de hierro, os van a prevenir las hiperpigmentaciones, van a prevenir la luz visible. Las manos y los labios, pues también. Por eso, para terminar, simplemente deciros un poco ese papel de la dermocosmética, acelerar el proceso de reparación epidérmica, mejorar la calidad de vida y tener un protocolo adecuado que, lógicamente, solamente con un buen consejo va a ser fundamental. También el consejo siempre, tanto de los médicos y sobre todo de las enfermeras que van a hacer ese seguimiento, el personal de enfermería, creo que es fundamental para asegurar el éxito. Muchas gracias y antes de terminar y pasar la palabra a Íñigo y a todas las preguntas que seguro tenéis, yo quiero deciros también que, bueno, pues tenéis un código QR en la pantalla que podéis escanear o la página web donde podéis verlo. Tenéis una pequeña encuesta y con ella creo que un regalo muy importante, algo maravilloso de todo lo que habéis visto, que es el libro de la doctora Elena Conde, El arte de curar las heridas. Realmente es un placer escucharla, pero además poder leerla de forma continua y yo creo que es importante. Recibiréis también un kit de productos, pero sobre todo, ya os digo, no os perdáis El arte de curar las heridas porque creo que es un libro sencillamente maravilloso. Y ya nada más, te cedo la palabra, Íñigo, y seguimos adelante. Muchas gracias, Leonor. Pues vamos directamente a ir soltando las preguntas que nos ha ido enviando el público. Recordar que todavía nos podéis enviar las preguntas, las cuestiones que queráis realizar a nuestros ponentes a través del chat y no me extiendo más porque tenemos ya un montón y bueno, vamos a intentar responder al mayor número de preguntas enviadas. Comenzamos con Amaya Sanemetrio, que nos pregunta, querría saber sobre el cuidado de las cicatrices. Y ya que hablas de las cicatrices, voy a enlazar con otras dos preguntas más. De Marta, que le gustaría saber la recomendación para cuidar la cicatriz, pero específicamente de las cesáreas. Y también María, que quiere saber el cuidado de las cicatrices post-implante de marcapasos, aparte de la rosa mosqueta que me aconsejáis. Genial. Pues lo primero es decir que cuando muere una herida nace una cicatriz. Creo que después de la presentación de Leonor nos ha quedado claro que
hay muchos factores que van a influir en una adecuada cicatrización y desde fuera podemos modelarlos. Ha hablado Leonor del masaje de la cicatriz una vez que ya se han retirado los puntos y no hay pérdida de la integridad epidérmica. Ayudaremos con masajes diarios, no está definida la frecuencia adecuada, la mejor frecuencia, ni la duración, ni qué tipo de masaje, pero sí es cierto que está claro que eso va a favorecer la elasticidad que pueda llegar a conseguir esa piel. Con respecto a la cicatriz de cesárea, la localización siempre es compleja, pues por el cambio de volumen de la zona, pero en el momento actual, para cualquier tipo de cicatriz de manera preventiva para mejorar su estética, lo más desarrollado, a pesar de que obviamente hay diferentes productos que nos van a ayudar, pero sobre lo que más se ha trabajado a nivel de estudio ha sido con los apósitos de silicona o con otros materiales que, además de promover una hidratación continua de la zona, hacen cierta presión para evitar tener una cicatrización patológica, ya sea una cicatriz hipertrófica o un queloide. Y de hecho, en la zona del marcapasos hay que tener en cuenta que ese tercio superior del tronco es más propenso a hacer cicatrices patológicas. Entonces, la hidratación con diferentes productos, entre ellos la rosa mosqueta, si le añadimos un masaje tiene interés, hay otros productos que también nos van a ayudar, pero teniendo en cuenta que si en esa zona empieza a haber hipertrofia, podemos ayudar con corticoides tópicos para frenar esa cicatriz inadecuada. Muy bien, pues muchas gracias. Siguiente pregunta. En una herida crónica muy profunda con visión de hueso, con riesgo de infección, ¿cuál sería el medio óptimo para la creación de tejido? Lo primero es descartar que ese hueso esté infectado. Entonces, tenemos pruebas de imagen o hacer una biopsia de tejido de ese hueso para ver si ahí crecen bacterias. Y después tenemos diferentes estrategias, no sé, dependiendo de la localización de la herida, pues la estrategia será diferente, pero ahí siempre la valoración por el especialista es fundamental porque normalmente se requieren intervenciones agresivas para promover esa epitelización. Pero lo primero es descartar una osteomielitis. Fenomenal. Iciar, bueno, voy a intentar pronunciar bien, pide información sobre los cuidados de la piel con rosácea papulopustulosa, problemas de pieles con alta sensibilidad y reactividad. Fantástico. Ahí la localización de las lesiones pues será en la cara y además de tratamientos específicos, como puede ser antibióticos tópicos, antibióticos orales, pues hay productos cosméticos que nos van a ayudar a mantener esa inflamación controlada y también fundamental evitar los factores precipitantes, como puede ser la exposición solar o la bebida de alcohol y otros desencadenantes. Pero para eso hay que acudir, el dermatólogo será el especialista que nos vaya a ayudar en eso. Aquí en este sentido también, si me permitís, como bien decía la doctora Elena Conde, pues aparte de ese tratamiento dermatológico, hoy en día se está trabajando mucho en la parte cosmética también en el microbioma. En la rosácea el microbioma se ha visto que tiene una participación especial y que, bueno, pues hay un aumento de catelicidinas, de péptidos antimicrobianos que muchas veces hacen que los tratamientos más clásicos pues se siguen manteniendo. Entonces, hoy en día se trabaja con productos que tienen esas propiedades antioxidantes, que tienen propiedades de trabajar sobre el microbioma, que trabajan también un poco sobre toda esa parte inflamatoria y, como bien decía, pues toda la parte también de filtros y sobre todo también muchas veces de pigmentos que nos pueden ayudar de las dos formas, ¿no? De trabajar un poco y de impedir pues ese enrojecimiento que podemos tener, que a veces pues es inestético también, con lo cual importante también la higiene. Sería un poco seguir los protocolos ahí, porque a veces nos olvidamos de la higiene o de la fotoprotección. Muchas gracias, Leonor. Nuria Barral os formula la siguiente pregunta. ¿Qué pensáis sobre los apósitos que liberan ibuprofeno en la úlcera de forma previa a la cura?
De hecho, en lo que se está investigando y en lo que es fundamental la innovación es en productos tópicos que nos ayuden a controlar el dolor. Con respecto a los apósitos con ibuprofeno, pues es un apósito con el que nosotros no tenemos experiencia en la consulta. Conceptualmente, lo que a nivel tópico puede ayudar a desinflamar y a disminuir el dolor tiene interés. El tema es la eficacia real de estos apósitos. Hay otros productos, por ejemplo, la morfina, en formulación magistral para colocar directamente sobre la herida, pero las conclusiones que tenemos por ahora, tanto del ibuprofeno en apósitos como de la morfina, etcétera, todavía no está claro su beneficio real. Es un campo sobre el que hay que seguir investigando, al igual que sobre el sevoflurano, el derivado de halogenado del éter del que hablamos. El tema del dolor y las heridas todavía tenemos mucho que investigar, así es. Alicia Merino Lozano desde Perú, nada menos, pregunta: ¿alguna experiencia nueva en úlceras por presión? ¿Alguna investigación en UPP, que entiendo que es úlceras por presión, con dióxido de cloro en adultos mayores? Bueno, no sé si quiere contestar Alicia. No, la realidad nosotros en ese campo no estamos trabajando. Inmaculada Barragán: sin exudado, típica herida seca con placa necrótica o con abundante exudado hemático, ¿va a ser adecuado o útil frotar con el hisopo para recoger el cultivo? Pues lo ideal es ir siempre a la zona más limpia de la herida. Si tenemos una placa necrótica donde no haya una zona más allá de esa necrosis, no tiene interés coger un hisopo de esa zona. Siempre intentaremos retirar el tejido desnaturalizado, hacer el desbridamiento que podamos para llegar a una zona con tejido viable, a la zona más limpia que podamos conseguir. La segunda pregunta es un tanto sorprendente. Yo no sé si es cierto o no. Yo la voy a formular por si acaso, debido a que pues, no soy profesional sanitario. ¿Podría decirme qué opina respecto a echar azúcar en las heridas infectadas? ¿Existe esa posibilidad de echar azúcar en las heridas infectadas o se nos ha colado aquí un...? No, de hecho, esta pregunta es muy interesante porque, bueno, el azúcar o, bueno, derivados como la miel se han utilizado tradicionalmente, bueno, por sus propiedades osmóticas, en heridas exudativas, etcétera. Y sí es cierto que la experiencia, sobre todo ahora, es con la miel. También es un campo sobre el que necesitamos más investigación, pero conceptualmente por sus propiedades sí puede, y de hecho la práctica clínica, quizás no tanto en España, pero en otros países, o incluso en nuestro propio país, sí es cierto que hay profesionales que lo utilizan y conceptualmente tiene interés, pero obviamente qué tipo de azúcar, qué tipo de miel, producto sanitario, y es un campo sobre el que sí que se está investigando, así es, sí, por sus propiedades, la verdad es que sí, claro. tiene conceptualmente interés. Sorprendente. Daniel Bajaña pregunta: ¿el vendaje en 8 está recomendado? No sé respecto a qué, de forma genérica lo pregunta. Igual es respecto a algo que habéis presentado. El vendaje en 8. El vendaje se divide normalmente en vendaje en espiga, donde se va haciendo un solapamiento mayor de las capas, se pasa varias veces sobre la misma zona y eso hace que el vendaje sea más rígido. O el vendaje circular, que simplemente se va solapando una capa sobre otra con mayor o menor proporción del ancho de la venda. El 8 lo hacemos en el tobillo, en cualquier tipo de vendaje, para rodearlos, tanto en vendajes en espiga como circulares. ¿Qué se puede aplicar para aclarar las cicatrices? ¿Qué tiempo se puede determinar desde la intervención quirúrgica para que una cicatriz se pueda considerar definitiva? Pues volvemos a lo que comenté antes de muere la herida, nace una cicatriz y esa cicatriz puede tener una vida de remodelación muy larga, desde meses, incluso 1 o 2 años. Por eso es tan interesante mantener las estrategias de cuidado del sol para evitar que eso se pigmente y pues utilizar productos que con el masaje puedan ayudar a conseguir mayor elasticidad. Habéis hablado del reposo con elevación de piernas. ¿Cuántas veces al día y durante cuánto tiempo, por favor? Preguntan. Pues, el reposo es muy importante para intentar quitar la hipertensión venosa, ¿no? ¿Cuántas veces al día? Pues, es decir, pues
como una balanza, digamos. Si está un poco de pie, pues de vez en cuando pues, que se tumbe, estire las piernas en la medida de lo posible. Si, por ejemplo, se ha ido a la calle, está un poco de pie y tal, cuando llega a casa, pues lo ideal es estar tumbado más o menos la mitad del tiempo que ha estado en la calle, digamos. Eso es súper interesante para disminuir la inflamación y disminuir el edema, sobre todo en la úlcera venosa. Y de hecho, en la línea que comenta Alicia, todas las personas deberíamos estar sentados con las piernas hacia arriba y la gente con problemática por insuficiencia venosa, pues con mayor motivo, pero sentarse con las piernas hacia abajo dificulta el retorno venoso siempre, entonces siempre piernas hacia arriba. Charo, dice, ¿las úlceras varicosas durante el día y en ambiente limpio se pueden dejar sin vendaje con piernas elevadas? Sí, el tema es que tener las piernas elevadas, bueno, lo puede decir Alicia, implica tener que estar en la cama con las piernas elevadas. Eso es un poco difícil de compatibilizar con la vida. Eso es, una vez que uno se pone de pie, tiene que llevar un sistema de compresión, pero obviamente cuando está con las piernas elevadas, puede estar sin él. Eso es. En el sistema de compresión. Y de hecho, hay casos donde controlamos mal el edema, y lo que hacemos es encamar a los pacientes, nada, con las heridas al aire y piernas hacia arriba. Exacto. Esther, en heridas quirúrgicas, por ejemplo, de tobillo, con edemas en el miembro, ¿también estaría indicada la compresión? ¿Desde qué momento? ¿Y con heridas recientes o que tienen que cicatrizar? Desde el minuto 1 tiene que estar con el vendaje compresivo para disminuir la inflamación y eso va a ayudar a la epitelización y al correcto, pues, buena evolución de la herida quirúrgica, porque al disminuir el edema, pues no hay complicaciones en el tema de la epitelización de la herida quirúrgica. ¿Quieres añadir algo más? En úlcera venosa crónica de personas dependientes sin tolerancia a la compresión, ¿la aplicación de pomada de zinc es indicada como tratamiento? Si quiere, bueno, vamos contestando las dos, nos vamos complementando. El tratamiento de la úlcera venosa es controlar la hipertensión venosa. Hay diferentes estrategias, como hemos comentado, para hacer una terapia compresiva. En gente mayor que no tolere una media, tenemos estrategias con dispositivos con cierre tipo velcro, o que no tolere un vendaje que tenga alguna de las vendas elásticas, tenemos opción de aplicar vendas que son de corto estiramiento y que en reposo no producen nada de presión. Entonces, la alternativa de la terapia, del tratamiento de la causa de estas heridas nunca va a ser algo tópico, siempre va a ser intentar vencer a la gravedad con medidas antiedema, con piernas hacia arriba y después adaptando la compresión que elijamos a las necesidades de estas personas. Pero tenemos hoy en día muchísimas opciones. Decir que el paciente no se puede poner la media o que no tolera el vendaje no es una excusa porque tenemos muchísimas alternativas. Lo siguiente es todo un caso clínico, y es largo. Paciente anticoagulada, me recuerda a las series de televisión, perdóname que os diga. Paciente anticoagulada con herida crónica en pierna que hipergranula y sangra. Vista en dermatología para descartar vasocelular, pero no conseguimos que epitelice ni con vendajes compresivos. Tratada con hidrofibras o alginatos porque el aumento de humedad con apósitos hidrocelulares retrasa su buena evolución. ¿Cómo podemos actuar en este caso? Se pueden proponer corticoides en ese caso para bajar la inflamación, la hipergranulación. El apósito primario sería el corticoide tópico, luego pondríamos alginato para absorber el exceso de sudado y luego pues una terapia compresiva, pues lo adecuado para... Eso es. Y hay veces que el problema de la hipergranulación es el exceso de oclusión en la zona. Entonces, todas las estrategias que sean, pues aplicar el corticoide en vez de en crema, pues en solución, polvos en solución, o los apósitos, o sea, y que intente estar a veces con las piernas elevadas y sin nada para evitar ese efecto oclusivo tanto de los apósitos como del vendaje compresivo. Y si a pesar de eso sigue habiendo sangrado o la herida no está evolucionando adecuadamente, hay que plantearse, volver a hacer una biopsia, replantearse el diagnóstico. Cuando una herida no está evolucionando con el tratamiento que pensamos que es el adecuado para su causa, hay que pensar que a lo mejor es una herida de otra etiología. Muy bien, pues la siguiente pregunta es un caso personal. Nos dice una enfermera, mi pareja tiene una herida que no cierra espontáneamente desde hace 2 años en el pescuezo.
El dermatólogo no quiere meterse ahí y se la cerró con puntos el médico de cabecera, pero volvió a abrir y así la tiene, sangrando por veces, gelatinosa, a veces con inflamación, pero sin fiebre y sin saber realmente qué le sucede. ¿A dónde podemos acudir para cultivar la herida y saber qué ocurre? Vale, bueno, lo primero es saber cuál es la causa de esa herida. Entonces, hay que valorar si lo que hay que hacer es un cultivo, porque estemos sospechando que haya un absceso por debajo. Pensad que cuando el tejido es friable o la evolución no es la adecuada, hay veces que tenemos una infección subyacente, o directamente hacer una biopsia de esa herida para entender por qué está ahí la lesión. Entonces, la realidad sería una nueva valoración por el dermatólogo, sería lo más adecuado en este caso. ¿Se pueden dejar al aire en momentos puntuales las úlceras? Por supuesto. Siempre y cuando quitemos la hipertensión venosa, ¿vale? Cuando el paciente está tumbado completamente, podemos dejar las heridas al aire. De hecho, una herida al aire sería lo mejor. Lo que pasa es que habitualmente el paciente pues, se mueve y tal, entonces no podemos dejarle sin vendaje si es un paciente pues, que se mueve, que sale a la calle, que tiene una vida normal. Entonces, pero una herida al aire sería lo mejor, lo ideal. En ese tipo de úlceras venosas, cuando no estamos controlando el exudado, cuando el problema sea la oclusión de los apósitos, como ha dicho Alicia, a veces la solución es piernas hacia arriba, tratando la causa, quitando la gravedad y dejando todo al aire. Nos gusta poner óxido de zinc en solución para promover la epitelización. Esto no suele pasar cuando injertamos úlceras de largo tiempo de evolución, que a pesar de hacer una adecuada terapia compresiva, la herida pues sigue macerada, los injertos, eso no se seca, no conseguimos una epitelización adecuada, el paciente ingresa, piernas hacia arriba, óxido de zinc y al aire y la evolución es buena. Porque a veces el problema es la oclusión y eso, no estar controlando... Claro, el edema, digamos, ¿no? Sí. Las medidas antiedema. Es muy importante que el paciente te atienda muy bien a las medidas antiedema y que el paciente haga bien las cosas. ¿Qué le dices, no? Es muy importante. Y a veces el paciente no te dice todo, no te lo dice correctamente. Entonces, es muy importante controlar el edema en la úlcera venosa, sobre todo. ¿Se podría no echar ningún desinfectante con los injertos? De hecho, no utilizamos desinfectante en las heridas injertadas. Sí es cierto que en la zona donante, antes de coger los injertos, pues aplicamos clorhexidina como antes de cualquier procedimiento interno quirúrgico, pero en la zona injertada intentamos siempre tener el mejor lecho. Intentamos que la herida injertada tenga las mejores condiciones, pero la verdad es que ya por los condicionantes del paciente, por las comorbilidades, a veces es muy complicado. Injertamos lo que hay ahí, pero antisépticos no utilizamos. Sí es cierto que utilizamos productos como la polihexanida betaína, que nos ayuda pues a la retirada, a ir contra la biopelícula, etcétera, pero los antisépticos tradicionales que todos tenemos en la cabeza, por su potencial citotóxico, eso los evitamos. Yo no sé si habéis respondido ya a esta pregunta por los productos que habéis ido citando. ¿Qué apósito ponéis encima del injerto en sello, nada más ponerlo, y en el resto de curas hasta cierre? Pues casi siempre el que casi siempre utilizamos es el alginato para hacer una costra, que es el más utilizado. En otras ocasiones podemos utilizar una interfase, como por ejemplo, hay diferentes interfaces dependiendo de lo que queramos, pues del exudado de la herida, de cómo veamos la herida, pero normalmente es un alginato y las curas son las posteriores, no tocamos el lecho, solamente la piel perilesional, le ponemos un poquito de crema barrera y siempre alginato hasta que hace una costra y ya está. Debía hacer, ¿verdad? En pacientes tratados con radioterapia, ¿es preferible la hidratación frente a la oclusión con un apósito para su confort? En caso de recomendar un apósito, ¿cuál sería? Esta pregunta es muy interesante porque realmente no tenemos estudios comparativos que nos ayuden a ver la diferencia y el beneficio real de utilizar algo más oclusivo sobre otros productos que no tengan ese potencial más oclusivo, pero sí es cierto que la experiencia con hidrogeles o la experiencia con ácido hialurónico tienen
vamos, es buena. También hay gente que utiliza pues, bases más oleosas, más parafinadas, pero cuando tenemos la zona pues incluso erosionada o muy eritematosa, hay una opción que son las placas de hidrogel, que tienen un efecto muy calmante, pero todos los productos que lleven hialurónico también van a ser beneficiosos, pero la verdad es que obviamente necesitamos más estudios para pues, dar una recomendación basada en la evidencia sobre cuál es el producto más interesante. Aquí, si me permitís también, sobre todo porque, bueno, pues nosotros trabajamos también bastante con oncología y en radioterapia, pues se han hecho bastantes estudios locales de diferentes unidades de radioterapia y sí que hay, bueno, pues podemos decir que es importante en muchos casos para disminuir sobre todo los grados de toxicidad. Hay varios estudios y algunos que tienen póster que se han presentado, sobre todo pues, en los congresos de enfermería oncológica y bueno, pues creo que es importante un poco lo que hemos hablado, además del hialurónico, como bien decías, pues lo que hablábamos antes, productos que promueven un poco esa síntesis de colágeno, de repitelización, el pantelol, la niacinamida y sobre todo aquí un poco recalcar lo que decíamos en pacientes sometidos a radioterapia hasta un año después de la última sesión hay que mantener la protección con filtros ultravioleta A y B muy altos porque ahí tenemos, bueno, pues se puede hacer una hiperpigmentación que puede ser persistente y duradera y permanente. Entonces, bueno, pues también es bastante importante. Se trabaja bastante en este sentido hoy en día. Elena, Alicia y Leonor, os voy a pedir 10 minutos más, aunque son y media ahora mismo, 10 minutos más de ponencia para contestar a todas las preguntas que tengo aquí, que las contestaríamos prácticamente todas y se quedaría la gente feliz. ¿Me lo concedéis estos 10 minutillos más? Fantástico. Fenomenal. Sí, pues por voy supuesto. a ir preguntando rápido para yo ocupar el mínimo tiempo. ¿Quién? Me hace gracia, perdón, que no quiero enrollarme, pero previamente hablaba con Elena y con Alicia y me decía Elena, van a hacer esta pregunta. No había salido hasta ahora y aquí está la pregunta. ¿Quién será el responsable de realizar los injertos en sello? ¿La enfermería puede tomar la decisión de forma autónoma en una consulta de atención primaria? Lo puede hacer perfectamente enfermería en una consulta de atención primaria y de hecho nosotros lo hacemos solas, las enfermeras, los injertos, no siempre está la doctora. Lo que pasa es que es una técnica pues, que tiene que tener un adiestramiento, tienes que saber hacerla, es muy fácil, es muy sencilla y pues sí, evidentemente la hacen las enfermeras. Es una técnica que se debe extender entre los profesionales de enfermería porque las heridas que no cierran no están en los centros especializados, están en atención primaria y en las residencias. Es una técnica simple y, como ha dicho Alicia, si no tiene los conocimientos, pues es la persona indicada para hacerla. O sea, que yo creo que tenemos que trabajar en la línea de que enfermería sea la que realice la técnica. Fenomenal. Siguiente pregunta, María Peña. ¿Los injertos en sello solo se pueden poner en úlceras o hay alguna otra patología donde se pueda, o lesión donde se pueda poner? Pues con injertos también se tratan lesiones, por ejemplo, tipo vitíligo, pero bueno, nosotros nuestra experiencia pues es solamente en úlceras, pero sí, hay veces que necesitas repigmentar alguna zona del cuerpo, pues el vitíligo es una enfermedad que las células inmunes se equivocan y atacan al pigmento y queda color a la piel y la alternativa de injertar esas zonas pues también se utiliza. Interesantísima esta exposición, nos dicen, ¿la crema blanca en los bordes es pasta láser? Es una crema barrera rica en óxido de zinc, en mayor o menor proporción y pues sí, parecida, pero digamos más optimizada. Eso es, parecida, pero que no lleva algunos componentes de la pasta láser que pueden ser sensibilizantes o algunos componentes que pueden ser más que pueden generar con más facilidad hipersensibilidad. Es lo que utilizamos nosotros en nuestra consulta. Una crema con un alto porcentaje en óxido de zinc, pero sin esos componentes sensibilizantes que tiene, por ejemplo, la pasta láser.
¿Podrías ahondar un poco más respecto a cuándo se utiliza la presión negativa en los injertos? Genial. Bueno, si quiere Alicia también lo puede comentar. Vale. A ver, utilizamos esa técnica pues para promover la epitelización, para ayudar, digamos, a que el injerto prenda, sobre todo en localizaciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, en una herida en maléolo con dificultad de reposo, bueno, localizaciones complicadas, o también heridas que tienen bordes muy digamos, abultados, o sea, digamos que hay que aproximarlos, nos ayuda también a aproximar los bordes y a que la herida sea más superficial y, sobre todo, pues nos ayuda a que el injerto no se mueva tanto, sobre todo en diferentes localizaciones difíciles. Sí, totalmente, y lo utilizamos previamente, como ha dicho Alicia, para mejorar el lecho o para favorecer el prendimiento. Y muchas veces también en heridas que ya hemos injertado varias veces y hemos fracasado, pues es una estrategia tanto para mejorar el lecho como para conseguir esa neoangiogénesis en así. Lo utilizamos mucho, la verdad. Habéis respondido a estas dos preguntas que van ahora, pero por el interés que está despertando, las preguntas que van entrando os la vuelvo a formular, porque además seguro que a las enfermeras les ha hecho especial ilusión escuchar cómo, bueno, pues pueden ser ellas las que hagan estos injertos. Preguntan, ¿ves factible realizar los injertos en las consultas de enfermería de atención primaria? Y Isabel Arcos Carmona dice, ¿los injertos se hacen en atención primaria o se hacen en quirófano de dermatología? No, en la propia consulta se hace, es una cura un poquito más larga y ya está. Ves la herida, ves que está para injertar, digamos, porque la herida no evoluciona bien, porque está más inflamada, descartando infección y todo esto, evidentemente, pero se puede hacer sobre la marcha, se hace rápidamente, sobre todo heridas pequeñas, tardas un poquito más que en una cura de una herida normal. Es preparar un poquito de anestesia local, la colocas, coges una pincita, coges unos trocines, lo recolocas en la herida y es que un anginato, el dispositivo de compresión que le pongas y ya está, es muy rápido. La zona donante le pondrías un anginato y un apósito y una revisión, preferiblemente en una semana, si es posible, y te lo permite la herida. Es decir, las revisiones se hacen dependiendo del exudado de la herida. Es una herida muy pequeña, poco exudativa, la puedes dejar tranquilamente una semana sin tocar, haciendo que el paciente esté en reposo en casa y recibiéndolo en una semana para la primera cura. Si es una herida un poquito más grande, con más exudado, pues a lo mejor le tienes que ver en 5 o 6 días, ¿no? Para controlar un poquito el exudado. Cuando se aplican los injertos, ¿hay que limpiar con suero fisiológico o solamente aplicar óxido de zinc en bordes? Bueno, no sé si entendemos bien la pregunta, vale, pero lo que se refiere la reformulo. Cuando se aplican los injertos, ¿hay que limpiar con suero fisiológico, entiendo que durante toda la zona, o solamente aplicar óxido de zinc en los bordes? Se refiere sobre todo a los bordes, ¿no? Pues las curas de los injertos, sobre todo las primeras, no tocamos nada el lecho. El lecho, vamos, retiramos, si vemos que el apósito está muy adherido, le ponemos un poquito de suero para retirar el apósito de anginato, pero si el anginato se te va sin necesidad de poner suero, lo haríamos sin suero. Luego en el lecho no tocaríamos nada y lo que pondríamos sería crema barrera perilesional, el óxido de zinc, para favorecer que no haya un exceso de exudado que nos dificulte un poco la cicatrización por el exudado, digamos. Y volveríamos a poner anginato y todo lo demás. Eso es. Y la pregunta a lo mejor también va dirigida si hay que limpiar con suero fisiológico sobre el óxido de zinc. El óxido de zinc no se disuelve en agua. Entonces, si hay restos de exudado o suciedad, pues lo retiraremos y después aplicaremos más óxido de zinc. Pero, en principio, lo que intentamos es tocar todo lo menos posible. ¿Se pueden colocar los sellos encima de zona necrosada? Lo ideal es retirar esa necrosis y posteriormente injertar, porque obviamente un injerto sobre necrosis no va a prender, no va a tener ningún interés porque esa necrosis tiene que desaparecer. Sí es cierto que hay heridas en las que no podemos retirar toda la necrosis, injertamos la zona que tiene un lecho con unas condiciones mejores y esa necrosis ya se va desprendiendo a lo largo de las curas o cuando el paciente tenga menos dolor porque el resto de herida injertada ha tenido un efecto analgésico,
y ya podremos ayudar a quitar esa zona necrótica. Y además es que los mediadores antiinflamatorios y neoangiogénicos, es decir, los promotores de la cicatrización de la zona de herida que hemos injertado, van a ayudar también a frenar la necrosis. En el tipo de heridas que comentamos por arteriolosclerosis, tenemos que injertar en situaciones horribles, en lechos que son por definición no injertables, alrededor de focos de necrosis, con el primer objetivo de frenar esa necrosis, disminuyendo el dolor, y ya después injertaremos otras veces en mejores condiciones. ¿Alrededor de la necrosis? Sí. Encima de la necrosis no tiene interés. ¿Dais algún tipo de consentimiento al paciente para los injertos en sello? Y vuelvo a preguntar, ¿yo como enfermero puedo aplicar esta técnica o se debe realizar por un médico? Así lo volvéis a responder esta segunda pregunta también, que parece que les hace mucha ilusión. Vale, pues la realidad es que los pacientes deben dar su consentimiento, hay que informarles y dar su consentimiento oral o escrito, y como enfermero, esto ya depende de los diferentes colegios de enfermería. Alicia la puede contar más, pero nosotros trabajamos en un equipo y enfermería hace el procedimiento y pues con un equipo médico la indicación del injerto pues ha de decidirse quién la da, pero si tenemos un médico al lado en el equipo y el enfermero puede hacer perfectamente la técnica y debe hacerla. Rosalía Iglesias, ¿durante cuánto tiempo podríamos mantener a un paciente con corticoide tópico? Pues sobre esto no hay límite, pero lo ideal es es en función de lo que estemos tratando con el corticoide. La hipergranulación la tratamos con corticoide durante pocas semanas. Si no está respondiendo a corticoide, plantéate lo que comentó Ali. Si tenemos un tumor, una infección, o sea, prolongar el corticoide porque no está respondiendo, plantéate que a lo mejor no está otra cosa. Eso es. Exacto. Y con respecto a las piernas con eczema, los pacientes con úlcera venosa, con muchas alteraciones en la piel perilesional por la hipertensión venosa, ¿os puede contar un poquito ahí lo que hacemos? Pues podemos poner corticoide por toda la pierna, mezclado también con un óxido de zinc. Hacemos como una mezcla, como al 50%, lo colocamos por toda la pierna. Y luego eso mejora muchísimo lo que es el estado de la piel, ¿no? El éxtasis venoso. Luego lo puedes acompañar con una venda impregnada en óxido de zinc también, tipo gota de una, si se le puede poner. Y todo eso nos disminuye mucho la inflamación de la pierna y sobre todo mejora mucho el edema por éxtasis venoso y la calidad de la piel. O sea, que estamos hablando de pocas semanas, pero no hay un límite. Pero ojo, si no estás controlando tu objetivo de tratamiento. ¿Qué beneficios tiene la vaselina pura en las heridas? Y él también apunta, ¿no? Al ser un derivado del petróleo, él o ella, perdón, al ser un derivado del petróleo, tapona el poro y no hidrata. Corregidme si me equivoco. Hay mucha duda sobre cuál es el mejor tratamiento. Nos vamos a centrar en las heridas agudas, porque obviamente en una herida que no cierra con más defecto, ahí lo que hay que hacer es promover el cierre de la herida y ahí nunca estaría indicado una base parafinada o vaselinada, porque en ese tipo de heridas más profundas o exudativas lo que tenemos es que gestionar ese exudado. En las heridas agudas no tenemos ni siquiera claro si hay que lavar las heridas. La vaselina pura lo que va a hacer es entremezclarse con esos restos celulares y restos de exudado para hacer como una capa protectora, o sea, promover el efecto costra, que incluso eso también se podría hacer con un film de poliuretano, con un plástico. No tenemos claro, bueno, se hizo en el año 62 un estudio con cerdos y se vio que si poníamos una lámina de poliuretano sobre heridas agudas, en los 3 primeros días teníamos una epitelización más rápida en esas heridas cubiertas, pero a partir de los 7 días, 11 días, ya no había diferencia. A partir de esto se han hecho muchos estudios, pero a día de hoy no sabemos, ya digo, ni las heridas agudas limpias, si es mejor lavarlas, y con respecto a productos más parafinados, bases oleosas u otro tipo de productos con unos excipientes que no tengan este componente graso, no sabemos qué es lo mejor. No tenemos ni idea cuál es el mejor apósito ni cuál es la mejor estrategia para las heridas agudas no complicadas. ¿En quemaduras también pueden usarse corticoides? ¿Cuál sería el tratamiento indicado en una quemadura entonces?
Tenía esta pregunta y Ali ha hecho así con la cabeza porque la realidad es que en las quemaduras de segundo grado superficial utilizamos mucho corticoide en la consulta porque estas lesiones son muy inflamatorias y frenar esa inflamación lo antes posible nos va a ayudar a que tengamos menos posibilidad de una cicatriz hipertrófica. También sobre este tema hay poco protocolo basado en la evidencia y, como comentó Alicia, lamentablemente el tratamiento más utilizado es la sulfadiazina argéntica. Pero una alternativa de tratamiento pues, sería utilizar productos que lleven zinc, que lleven hialurónico u otros componentes antiinflamatorios. Entonces, hablo Leonor mucho de esto y si lo acompañamos con corticoide, sobre todo durante la primera semana, 2 semanas, nos va a ayudar a tener menos inflamación y que la cicatriz quede mejor. Pero sobre esto también, pues, hay que hacer protocolos consensuados. 3 preguntas y terminamos, que además hemos respondido a todas las dudas que nos han surgido. Las hemos ido agrupando, pero hemos respondido a todo el mundo. En ampollas, tengo entendido que es mejor retirar la piel para ver lo que hay debajo, sobre todo en zonas anatómicas como manos, pies, etcétera. ¿Es eso cierto? ¿Es así? Esa pregunta está dirigida sobre todo a las ampollas que se producen por quemadura. Cuando tenemos un despegamiento de la epidermis, por una quemadura no es lo mismo una ampolla por fricción con el zapato o una ampolla producida por otro traumatismo, pero en quemaduras hay veces que el daño es mayor de que esperamos y hay más profundidad. Pero aquí hay diferentes bandos, quitar el techo de la ampolla o mantenerlo. Como ha comentado Alicia, pinchar, vaciar el contenido. Vamos a ver, si hemos tenido una quemadura, se ha formado una ampolla y la sospecha es de una quemadura de segundo grado superficial, el hacer un vaciamiento de la ampolla y que nos permite también observar que el lecho está rojito, eso nos da una tranquilidad de la profundidad de la lesión. Si pinchamos la ampolla y la base ya es más pálida o amarillenta o en esas localizaciones complicadas donde nos da más miedo pensar que puede haber más profundidad y esa herida se beneficiaría de otra estrategia, por ejemplo, más quirúrgica, lo ideal es asegurarnos, pues, abriendo más esa zona de la profundidad de la ampolla. Pero cuando la lesión es superficial, tenemos un fondo rojito, la estrategia de dejar esa piel, esa epidermis desprendida, nos va a ayudar por su efecto protector y además también analgésico para disminuir el dolor. Pero sobre esto también hay mucha controversia y como bien ha dicho la persona que ha hecho la pregunta, hay zonas donde es muy importante hacer una supervisión mayor de la profundidad de esa quemadura por sus implicaciones funcionales. Pero también el hecho de no retirar también una ampolla, mantener el techo y hacer una revisión, pues eso, más continuada de esa lesión, también nos va a dar esa tranquilidad. Pero si hay sospecha de profundidad, ahí obviamente no hay que mantener el techo. Leire, buenas tardes. La segunda ponente, Alicia. Bueno, Alicia sí, Alicia. Entiendo que es Alicia. La segunda ponente ha comentado que la cura de las quemaduras con sulfadiazina argéntica no es correcta. ¿Qué alternativa podría haber? Gracias a esta opción. Lo ha comentado Elena ya con la explicación, pero nosotros lo que hacemos sería poner una capa pinchamos la ampolla, la vaciamos, le ponemos una capa de óxido de zinc, le ponemos un alginato y espaciamos la cura lo máximo posible. Eso hace un efecto costra fisiológica y entonces lo va secando lo máximo posible. En la siguiente cura realizarías la misma técnica, digamos, pues quitarías como suelo fisiológico lo que es el alginatito si está muy adherido, volverías a echar el óxido de zinc y volverías a poner el alginato. Todo esto hasta que haya una costra seca. La costra seca no la desprendemos, se va desprendiendo sola y luego ya debajo de esa costra, que es una costra protectora, ya estaría la piel bien hecha, digamos. Entonces, si la costra no desaparece sola, sí que se puede ayudar a retirar con unas pinzas, un poquito de bisturí, pero que en principio se suele caer muy fácilmente o se cae sola. Y para promover la epitelización recomendamos productos con poder cicatrizante, entre comillas, con componentes que van a ayudar a desinflamar la zona. Y solamente añadir que no es que no sea un tratamiento que no es
O sea, lo de no es un tratamiento correcto. Lo que pasa es que no es un tratamiento que haya demostrado superioridad con respecto a otros, incluso ha mostrado inferioridad en algunos estudios, y se trata de un antibiótico tópico cuando ya de manera general está aceptado y reconocido que los antibióticos tópicos en heridas agudas no complicadas, e incluso en heridas crónicas, no tienen interés. La última pregunta, que además es para Leonor, que la hemos tenido poco explotada hoy en este webinar. Así que, Leonor, esta última pregunta es para ti. Buenas tardes. Para Leonor, la pregunta: ¿el uso de siliconas en limpieza de pelo está como en desuso? Para limpieza de pelo. Sí, dice, buenas tardes, para Leonor. ¿El uso de siliconas en limpieza de pelo está como en desuso? ¿Se tiende a productos sin siliconas en la salud de la piel o es distinto? Gracias. A ver, sí, para nota, totalmente. A ver, yo creo que son dos cosas diferentes. Muchas veces, bueno, pues cuando hablamos de productos siliconados para el pelo, hay pelo pues que ese efecto va a dar un efecto pesado, pero hablamos de circunstancias normales. Cuando hablamos, hay muchos tipos de siliconas y aquí un poco sería pues como los apósitos que se hablaba, las siliconas y sobre todo la dimeticona. Hay muchos estudios, por lo que decís antes con el tema de vaselina, sí que hay estudios que muestran que las siliconas pueden hacer un efecto apósito sin maceración, producen bueno, pues una reducción de la pérdida transepidérmica de agua y van a tener una mejor recuperación de lo que sería pues la homeostasia de la piel. Entonces, generalmente, muchas veces podemos tener diferentes tipos de texturas. Las texturas más bálsamo, que van más en la línea del óxido de zinc que decíais antes y que van a tener una especie semioclusiva para aquellas zonas que es una zona más extensa y de más erosión, y para aquellas otras heridas o a veces pues después de haber quitado los puntos de sutura, etcétera, las texturas siliconadas nos pueden ayudar bastante y van a favorecer. Entonces, el uso de siliconas, lo que os decía, no tienen nada que ver a veces las siliconas que se utilizan en reparación epidérmica con las siliconas que se utilizan o se utilizaban a veces para el tema del pelo. También hay muchos tipos en materia capilar. Entonces, cuando hablamos de siliconas aquí, pues es crear ese ambiente que decían Alicia y Elena, porque yo me quedé hace mucho tiempo con ese entorno óptimo, que no era ni la cura en húmedo, la cura en seco, que muchas veces va a ser diferente según como veamos, pues lo que decís, según el tipo de herida, y al final es crear ese ambiente y ese entorno. Entonces es una parte que nos va a ayudar, pero es una parte más de los productos reparadores epidérmicos. Como bien decís, luego hay otros productos que nos van a ayudar a esa repitilización o esa maduración, que es lo que queremos, acelerar un poco el proceso de reparación epidérmica que per se se va a ir haciendo por la piel, pero que si lo ayudamos nos puede ayudar mucho y sobre todo a impedir ciertas cosas. Entonces, el uso de siliconas, y si a alguien le interesa, yo creo que por ahí todavía tengo algunos estudios que pueden ser interesantes. Pero no confundirlo con el del pelo. Muy bien, muy bien. Pues hasta aquí el webinar desmontando mitos sobre la cicatrización y el cuidado de las heridas del Instituto Superior de Formación Sanitaria ISFOS del Consejo General de Enfermería, con la colaboración de La Roche-Posay, o La Roche-Posay, ¿no? Leonor, ¿es así? Mira, mi abuelo siempre decía que en español se escribe igual que se lee, o se lee igual que se escribe, así que podemos decir La Roche-Posay. La Roche-Posay, así. Es más fácil. La Roche-Posay. Muchísimas gracias a L'Oréal, a todo el equipo L'Oréal y a todo el equipo de La Roche-Posay por pues hacer posible este webinar. Muchísimas gracias al equipo de ISFOS, al equipo del Consejo General de Enfermería, que ha estado ahí dándolo todo junto con el resto de compañeros de L'Oréal y La Roche-Posay, para poner en marcha este webinar. Han sido absoluto récord de asistentes, con lo cual demuestra que, como decía Pilar Fernández, las heridas son pues unas lesiones profundamente enfermeras que desatan la absoluta pasión por las enfermeras. Y bueno, pues yo además he tenido experiencia, ¿no?, de cuando he tenido algún tipo de herida, quien me ha ayudado es en la consulta de enfermería del centro de salud.
porque no han ido a más, Elena. Elena Conde, dermatóloga del Hospital Virgen de la Torre de Madrid. Alicia Peral, enfermera también del Hospital Virgen de la Torre de Madrid. Leonor Prieto, directora científica L'Oréal Cosmética. Muchísimas gracias a las tres por la ponencia. Muchas gracias también a Isabel Castillejo, directora de Relaciones Médicas de L'Oréal Cosmética, que sigue por aquí, y a Pilar Fernández, vicepresidenta primera del Consejo Nacional de Enfermería. Gracias a los participantes, también a quienes han estado aquí durante estas ya casi más de 2 horas de webinar, porque yo pues pido ahí un poco de complicidad en los ponentes y lo acabamos alargando, pero lo cierto es que hemos contestado a todas las preguntas que nos han formulado, con lo cual pues me he quedado especialmente contento en esta ocasión. Nada más, quizá podamos poner, compañeros del equipo técnico, el código BIDI para que la gente pueda escanearlo haciéndole una foto con el móvil y bueno, pues conseguir este libro de Elena Conde, El arte de curar heridas, y este kit de productos de La Roche-Posay. Y nada más, millones de gracias a todos, un placer haber estado aquí. Ahí este es el código, escanéenlo, señores asistentes, y nos vemos próximamente en más webinars, porque bueno, pues lo cierto es que es un proyecto apasionante esto de la piel de la enfermera que estamos haciendo con L'Oréal, y va a haber muchos más webinars para analizar todo, pues estos retos dermatológicos que tenemos por delante. Millones de gracias. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta pronto. Besos. Adiós.